Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última parte del Congreso. Gracias por continuar con nosotros. En esta tarde hablaremos en este módulo temas selectos en Medicina Interna 4 y el primer tema a presentar es evaluación y manejo de las alteraciones de glucosa en pacientes con cáncer y quimioterapia. El ponente es el doctor Ramón Alejandro Martínez Hernández, de nuestra filial de Tamaulipas de Ciudad Victoria. El doctor es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es egresado también de este mismo lugar, de la especialidad de medicina interna, y tiene una subespecialidad en hematología clínica, también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tiene un curso de especialización en trasplantes en hematología, maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias al comité organizador por la invitación, al doctor Jorge Vega, a la doctora Carla Zapata por coordinar este evento y por el apoyo también a nuestra filial de Ciudad Victoria. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por su presencia. Y bueno, el tema del que vamos a hablar, como menciona la doctora, es el manejo de la glucosa en los pacientes con cáncer. Sabemos que la hiperglicemia o las alteraciones de la glucosa son situaciones que son muy frecuentes en nuestro medio. La diabetes mellitus es una enfermedad bastante prevalente, bastante común, y las comorbilidades que pueden generar resistencia a la insulina también, ¿verdad?, están muy prevalentes. Entonces es común que los pacientes que padecen algunas otras enfermedades, bueno, las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, que son más comunes, algunos otros problemas que requieren tratamientos que pueden afectar el metabolismo de la glucosa, pues tengan descompensaciones. Sin embargo, con la evolución, muy bien, básicamente, bueno, hablando un poco de la epidemiología, ¿verdad?, de estos padecimientos, podemos considerar que aproximadamente existen a nivel mundial 450 millones de personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 y aproximadamente 19 millones de personas que padecen algún tipo de cáncer, exceptuando ahí, por ejemplo, el cáncer de piel, con lo cual vemos que pues, la posibilidad de que estas enfermedades se encuentren de manera concomitante en algunas personas pues es muy probable. Por otro lado, viendo la prevalencia de obesidad en nuestra población y de resistencia a la insulina, pues también. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes cuando se diagnostica con cáncer son pacientes que ya padecen de diabetes mellitus, y por lo general la hiperglicemia o la diabetes inducida por los tratamientos o por el mismo cáncer tiene una prevalencia aproximada de un 30% en los pacientes cuando ya están dentro del tratamiento. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de lo que estaba mencionando, la prevalencia, el contexto clínico, algunos mecanismos de disregulación glucémica, las sugerencias de la evaluación de estos pacientes, algunas estrategias o manejo integral que debemos de tratar de tener o de llevar a cabo. Nosotros como internistas pues somos parte en muchas ocasiones del manejo integral de los pacientes con cáncer, junto con los oncólogos, los hematólogos, los cirujanos oncólogos, los radioterapeutas, y bueno, algunos casos especiales que son las sugerencias en, no sé, paliativos, en diabetes preexistente, diabetes tipo 1, qué paradigmas hay sobre el efecto de la glucosa y bueno, algunas recomendaciones finales. Aquí lo que les mencionaba, más o menos 450 millones de personas con diabetes, y pues esta prevalencia afecta a 1 de cada 5 pacientes, y les decía 30% de los pacientes ya en tratamiento pues van a llegar a padecer alguna alteración de la glucosa. Entonces se requiere pues un manejo integral, multifactorial, y bueno, vamos a ver también que pues esto no solamente tiene un efecto
en el control de la glucosa, sino también tiene un efecto bidireccional. La glucosa afecta el pronóstico o el desarrollo del cáncer y el cáncer afecta el control de la glucosa o el descontrol de estos pacientes. Aquí, por ejemplo, recapitulando entonces datos relevantes, dice 20% de los pacientes en oncología tienen diabetes, o sea, ya son diabéticos cuando se diagnostican, y 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer desarrollarán una hiperglicemia inducida, con lo cual pues tenemos una alta prevalencia de estas alteraciones en estos pacientes. Aquí, bueno, básicamente, como dice, la coexistencia de diabetes y cáncer está bien documentada y hay una alta prevalencia en poblaciones similares. ¿A qué se refiere? Principalmente los factores de riesgo superpuestos. Edad avanzada, dice 60% de nuevos cánceres y 25% de la diabetes se presentan en personas mayores de 65 años. Entonces, eso nos hace que sean enfermedades muy concomitantes, además de la existencia de la obesidad y el sedentarismo. Vemos que la prevalencia de la diabetes en la tabla en los pacientes va a depender un poco también del tipo de cáncer, yendo a la preexistente, por ejemplo, en el más frecuente que podría ser en el cáncer colorectal y en el de páncreas, por situaciones más o menos lógicas, de un 15 a un 18%, de un 12 a un 16%, pero una diabetes de novo posteriormente con los tratamientos o con los efectos de la enfermedad, de un 30 hasta un 55% en cáncer colorectal y de un 40 a 55% en páncreas. Sin embargo, en las otras enfermedades, pues tampoco vemos que son cifras muy despreciables, entonces sí vemos que hay una prevalencia importante de cáncer en estos pacientes. Entonces sí es, digamos, ahí nos menciona pues entonces la relación bidireccional entre estas enfermedades, que es básicamente, ¿verdad?, que el metabolismo de la glucosa es complejo, y aquí, por ejemplo, por el lado del cáncer sabemos que existe una reprogramación metabólica, o lo que se conoce como el efecto Warburg, que es básicamente la capacidad o la necesidad, ¿verdad?, de las células tumorales de utilizar la glucosa por medio de la glucólisis anaerobia. A pesar de que exista presencia de oxígeno, esto lo que hace es que estas células, para poder tomar la misma cantidad de energía al hacerlo por medio de glucólisis anaerobia, pues van a estar consumiendo mucho más glucosa, ¿verdad? Y eso pues obviamente va a afectar al paciente. Entonces el alto consumo de las células tumorales de la glucosa va a generar también pues cambios en la conformación corporal de los pacientes, porcentaje de grasa, la masa muscular, y por tanto el metabolismo basal se va a alterar, y entonces las respuestas a los tratamientos preexistentes cuando ya eran diabéticos, o las respuestas o los efectos de los esteroides, por ejemplo, van a ser distintos, ¿verdad?, o van a reaccionar de manera diferente. Y sobre todo sus sistemas hormonales, y esto pues al provocarle desnutrición y la caquexia asociadas que vemos por lo general con el cáncer. Por otro lado, la glucosa o las alteraciones de la glucosa, principalmente la glucosa elevada, pues va a aumentar los riesgos de infección. Por un lado, los pacientes que estén en tratamiento o que ya de entrada por su enfermedad sean neutropénicos, ¿verdad?, ellos ya van a tener ese tipo de problemas, pero sabemos que en el cáncer hay tratamientos donde, por ejemplo, está la neoadyuvancia, donde vienen primero de una cirugía, ¿verdad?, por ejemplo, en cáncer de mama, y posteriormente pasan a tratamientos de quimio o radioterapia, o pacientes que posteriormente a la quimioterapia se van a someter a un procedimiento quirúrgico. Estas alteraciones de la glucosa, además de mayor riesgo de infección, van a generar un retraso en la cicatrización postquirúrgica, y por lo general esos retrasos pues también van a retrasar o van a requerir ajustes en sus tratamientos. Y pues con esto, bueno, no una posible peor respuesta, sino que sí hay algunas tablas donde vemos que a mayor glicemia o mayor alteración de la glucosa, pues estos pacientes van a tener mayor mortalidad sobre todo. Y aquí entonces vemos el impacto de los tratamientos. La quimioterapia, como vamos a ver, algunos agentes específicos pueden causar alteraciones metabólicas, principalmente resistencia a la insulina. La radioterapia genera una mayor liberación de glucosa como respuesta al estrés, lo que ya conocemos y vamos a ver de los glucocorticoides, y las inmunoterapias, que probablemente sean fármacos que todavía no tengan un uso tan generalizado, pero el cual va a ir aumentando con el paso del tiempo, con la evolución de muchos de estos tratamientos a primeras líneas quizá. Y bueno, como mencioné ahí, bueno, la misma persona puede experimentar tanto riesgos de hiperglicemia como hipoglicemia en diferentes momentos del tratamiento. Un paciente que esta semana estaba comiendo una dieta, digamos, casi al 100%, la siguiente semana puede tener, no sé, una mucositis, algún proceso infeccioso relevante, y puede dejar de consumir alimentos o prácticamente tener que quedar en ayuno o pasar a una nutrición parenteral, por ejemplo, en pacientes con
con cáncer de colon que tuvieron que someterse a una cirugía mayor. Todos esos pacientes van a tener alteraciones que son muy dinámicas, ¿verdad? O cambios muy dinámicos. Pero lo que sí sabemos es que el control glucémico óptimo va a mejorar la respuesta también del tratamiento oncológico y además disminuir las complicaciones que mencionamos. Y aquí, bueno, principalmente hablando de la fisiopatología, los mecanismos de disregulación. Sabemos, como vemos allá en el esquema, los efectos que tienen los glucocorticoides, ¿verdad? De aumentar la gluconeogénesis por parte del hígado, disminuir la secreción de insulina en el páncreas, de aumentar la destrucción de las células beta, por otro lado también disminuir la síntesis de glucógeno en el músculo, la toma de la glucosa a partir del músculo aumenta la proteólisis, aumenta la lipólisis. Entonces todo esto lo que va a generar pues son alteraciones, principalmente elevaciones de la glucosa. Lo que mencionábamos ya de la radioterapia e inmunoterapia, y aquí mismo en inmunoterapia pues los inhibidores, hay fármacos nuevos como los inhibidores de punto de control inmunitario del PDL1 o el PD1, que básicamente afectan porque, como vamos a ver, su mecanismo de acción está involucrado con el metabolismo de la glucosa. Y bueno, el efecto Warburg que mencionábamos, que pues nos va a estar generando algunas, digamos, dificultades por la glucólisis aumentada también que tienen estos tumores. Entonces vamos a ver los factores farmacológicos, que los patrones glucémicos pues van a tener muchas fluctuaciones, y la temporalidad del tratamiento también, ¿verdad? Ese tratamiento que esta semana está recibiendo el paciente probablemente en 2 semanas ya no lo va a tener. Entonces estaba requiriendo una dosis de insulina, por ejemplo, para controlar la glucosa por una dosis de esteroides. Ahora vamos a tener que volverla a ajustar, entonces eso va a estar haciendo muy complejo el manejo de la glucosa. Aquí, bueno, mencionando principalmente en cuanto a la diabetes o la hiperglicemia inducida por esteroides, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Pues habitualmente que sea una glucosa que salga, bueno, aquí dice 11.1 milimoles, que correspondería a 200 miligramos por decilitro en 2 o más ocasiones. Si es un paciente que ya tiene una diabetes preexistente, pues vamos a referir que es una paciente con hiperglicemia inducida por el esteroide, y si es un paciente que no era conocido con diabetes, pues una diabetes inducida por esteroide. Digamos, prácticamente sería la forma como lo vamos a catalogar, ¿verdad? Finalmente, pues definitivamente el tratamiento variaría porque el paciente con diabetes probablemente ya tiene un tratamiento previo. Y aquí, bueno, tenemos que conocer, si no las sabemos, si no las recordamos, pues revisarlas en ese momento, ¿verdad? Dependiendo del glucocorticoide que esté usando el paciente, cuál es la potencia glucocorticoide que tiene, porque de eso va a depender también mucho el efecto que esperemos saber. Más adelante vamos a ver también que va a depender, y tenemos que ver cuándo ese paciente está usando dosis suprafisiológicas de este esteroide. Aquí en el caso de la hidrocortisona, prednisolona, por lo general los más utilizados son la dexametasona y la prednisona en los pacientes con neoplasias, principalmente como tratamientos de primera línea en algunos casos, y también como tratamiento de soporte principalmente para la náusea. Aquí en los otros mecanismos vemos como los medicamentos que mencionábamos, ahí están señalados con el punto rojo en dónde influyen estos medicamentos. Las 3, digamos, barras de arriba, la naranja, la verde y la amarilla, se refieren al receptor de la insulina, y este receptor de la insulina pues no tiene aparte el factor, el receptor epidérmico y el factor similar a la insulina, los cuales son receptores también. Estos receptores, al ser bloqueados por toda esta lista de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pues van a afectar, y como un efecto directo van a producir hiperglicemia en estos pacientes. También los del factor epidérmico, pero más adelante en la vía, al nivel del fosfatidilinositol 3 o al nivel del mTOR, de la diana de la rapamicina o del receptor AKT, en todos estos receptores también va a haber inhibiciones, y esto porque estos fármacos principalmente actúan en la proliferación y en la supervivencia de las enfermedades malignas, pero de manera directa van a estar influyendo en que el metabolismo del efecto de la insulina, del receptor de la insulina, va a estar afectado, y por lo mismo pues va a generar una hiperglicemia y una alteración en la homeostasia. Aquí vamos a ver, bueno, digamos ya como mecanismos, lo que es el tratamiento oncológico y los fármacos, lo que decíamos, los glucocorticoides, los inhibidores del fosfatidilinositol, que principalmente van a hacer un bloqueo en la captación
de la glucosa por los tejidos, activación de la gluconeogénesis, los inhibidores del mTOR que son pues, actualmente muy utilizados, los del BRAF también que están ampliando sus indicaciones y bueno, también sin dejar atrás pues las terapias hormonales que también generan alteraciones en el equilibrio metabólico. Todos estos fármacos, pues por su acción directa terapéutica, pues van a generar una alteración en el metabolismo de la glucosa también. Y es importante, a lo mejor ahora no podemos memorizarlos, pero saber que si en un paciente que está con hiperglicemia no conocemos su situación, no es conocido como diabético, nos lleva a urgencias o a una consulta, saber que puede ser un efecto secundario y como efecto secundario, si deja de recibir el medicamento, pues también va a dejar de estar presente. Entonces de eso va a depender también cómo vamos a darle tratamiento y cómo vamos a seguir el monitoreo de este paciente. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, también tenemos a los inhibidores de multiquinasa como nilotinib, dasatinib, muy utilizados en la leucemia mieloide crónica, que esas bloquean unas quinasas que activan finalmente esas mismas vías y van a disminuir la resistencia de las células a la insulina, las terapias hormonales que ya hemos mencionado y los corticoides. Y en esta otra tabla vamos a ver más o menos el porcentaje de riesgo de desarrollar diabetes, de hiperglicemia o diabetes en diferentes grados. Vemos que principalmente pues el porcentaje es más alto, ¿verdad?, en los inhibidores que mencionábamos, pero no son los únicos. Vemos que también en el renglón de la quimioterapia están algunos antimetabolitos que actualmente ya se utilizan mucho, como es el 5-fluoruracilo, la decitabina y la azacitidina, que se utilizan mucho en enfermedades hematológicas, en mielodisplasias, y bueno, los derivados del platino como el oxaliplatino y algunas antraciclinas. Y luego más abajo los que ya hemos mencionado, los inhibidores del checkpoint, estos tienen otros mecanismos como es los del PD1 o el CTLA4, los más utilizados actualmente, el nivolumab, pembrolizumab y el ipilimumab, que esto es lo que pueden inducir incluso como un efecto autoinmune producir una diabetes tipo 1, ¿verdad? O sea, es al nivel de grado que pueden llegar. Además de que también pueden producir daño hepático, daño tiroideo, problemas de diarreas autoinmunes, pues principalmente en el caso que nos concierne hoy a la glucosa, pues pueden generar una diabetes tipo 1. Ahí hay que sospechar esto ante la presencia del uso de estos medicamentos. Y bueno, básicamente ahí, bueno, ya haber hablado un poco de los fármacos y su mecanismo, cómo alteran la glucosa, pues básicamente ahí recordar, bueno, ya que tenemos una alteración de la glucosa, hay que ver la definición, ¿verdad?, normal, prediabetes o diabetes, y cómo es que vamos a utilizar los niveles para estar viendo los monitoreos del paciente. ¿Qué es lo que nos va a decir o cuáles son los rangos objetivos en general? En general podemos decir que en el tratamiento el rango es entre 100 y 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, hay algunos factores que la mayoría de los pacientes van a tener uno, si no es que más, de individualización, como es el tipo y estado del cáncer, comorbilidades existentes, la fase del tratamiento en la que se encuentran, el estado funcional del paciente y el esquema terapéutico, porque como mencionaba, el esquema también va a ser dinámico. El monitoreo pues puede ser, la recomendación que viene en las guías son con monitoreos continuos o con glucómetros capilares. Siempre que estemos cerca de un rango extremo hay que hacer una confirmación con una glucometría capilar y algunas recomendaciones que vamos a ir viendo que van variando, por ejemplo, un paciente hospitalizado con UCI, pacientes hospitalizados en piso o pacientes ambulatorios. Inicialmente la recomendación siempre es tener una glicemia capilar y una hemoglobina glicosilada que nos oriente al estado del paciente y ya posteriormente, por ejemplo, en un paciente hospitalizado, bueno, una glicemia central una vez al día, más las glucometrías cada 6 horas, ¿verdad?, pues lo cual sería pues, probablemente por su estado de gravedad. Hospitalizado en piso, una glicemia inicial central y luego al menos una glucosa diaria. Y ya el ambulatorio depende 1 o 2 veces inicial y después, dependiendo de lo que hayamos detectado, pues puede ser una semanal. Sobre todo dando pacientes que puedan estar en riesgo o en uso de estos fármacos que mencionábamos o que tengan algunos factores de riesgo.
Y aquí, bueno, las estrategias, como menciona, de manejo integral. Primero, pues tratar de educar a nuestros pacientes sobre los datos tanto de hiperglicemia como de hipoglicemia. Sabemos que la hiperglicemia en muchas ocasiones puede ser asintomática, pero ya en etapas, digamos, un poco más extremas o en pacientes que no han tenido en muchas ocasiones, pues puede ser más común. Muchos de estos síntomas, si vemos, pues pueden estar presentes en los pacientes que tienen alguna neoplasia, que están en quimioterapia, ¿verdad? Por lo que al menos hay que tomarlos en cuenta y verificar cómo, con las recomendaciones, si puede hacer una alteración de la glucosa. No dejar atrás pues lo que son también estos pacientes pues pueden presentar hipoglicemia, y ahí bueno vamos a tener algo que se llama vigilancia básica o control intensivo o manejo paliativo, dependiendo de la situación del paciente, del tratamiento y de los objetivos de su tratamiento y su estado actual, por lo que entonces vamos a hablar de una personalización, una vigilancia activa y tratar de que el ajuste sea dinámico. En ese caso, por ejemplo, en el ajuste dinámico, pues los monitores, ¿verdad?, son, digamos, en ese caso tienen una ventaja contra las glicemias capilares, que pueden tener de alguna manera una forma predictiva de ver si ese paciente está desarrollando o va a desarrollar una hiperglicemia o una hipoglicemia, y tratar de hacer una intervención más temprana, ¿verdad? Y ahí, como dice, monitoreo inicial, como decía, glucosa basal y una glicosilada antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento con corticoides o estas terapias que mencionábamos, ¿verdad? También continuarlos, el ajuste con una evaluación periódica y, bueno, las reevaluaciones por lo que mencionábamos, ¿verdad? Que estos pacientes es un ajuste dinámico, no va a ser el paciente diabético sano que habitualmente vemos, ¿verdad? Que quizá lo único que puede estarle haciendo variar es el uso de sus medicamentos y la dieta que esté llevando. Aquí aparte vamos a tener todos estos factores como las neoplasias. Y aquí, bueno, entonces vamos a tratar de adaptar el entorno, el tipo de soporte a las comorbilidades del paciente, y lo que vamos a buscar es una detección temprana de las alteraciones y unos ajustes terapéuticos oportunos para que, con lo que mencionábamos de los contextos clínicos, para que el paciente no tengamos que estarlo conociendo ya prácticamente cuando tenga algún estado hiperosmolar o alguna cetoacidosis. Dentro de los manejos, pues tenemos el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. Como vamos a ver, el manejo no farmacológico, pues básicamente está indicado en la nutrición, ¿verdad? Que ya conocemos pues cuál es la nutrición más adecuada en un paciente con hiperglicemia, el tipo de alimentos, el fraccionamiento de alimentos, a veces también en pacientes con náusea, la actividad física. O sea, la actividad física no está, digamos, prohibida en los pacientes que tienen una neoplasia o que están en quimioterapia. Obviamente solamente se tiene que adaptar a sus posibilidades y a su capacidad física. Y bueno, el manejo del estrés, que ahí pues probablemente nos podemos apoyar mucho en los psicólogos, ¿verdad? El manejo farmacológico, habitualmente la opción más eficaz es pues la insulina, ¿verdad? Los diferentes tipos de insulinas, como vamos a ver, y bueno, la metformina puede ser otra situación, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a ver más adelante qué recomendaciones hay en cuanto al tratamiento cuando hay esteroides. Las insulinas, como menciona ahí, es la piedra angular. Vamos a ver que hay diferentes tipos y esquemas, como igual va como se hace con la diabetes, que puede ser una insulina basal más una basal bolo. Un ajuste siempre considerar, porque lo más frecuente que vemos siguen siendo, aunque existen estos fármacos, sigue siendo el efecto de los esteroides. Hay que ver, como mencionamos, el tipo de esteroide, la dosis, la duración, si ya tiene un tratamiento insulínico persistente, con una dosis inicial habitualmente un poco más baja de 0.1 a 0.2 unidades. La distribución temporal, digamos, habitualmente recomendada 2/3 y 1/3, ¿verdad? Durante el día, en la mañana y en la tarde. Y las monitorizaciones pues basadas en sus tratamientos. Siempre, digamos, tener presente que estos pacientes pues, pueden tener algunos episodios de ayuno más prolongados. En el cuanto al abordaje no farmacológico, pues ya lo que mencionábamos, actividad física, hidratación, la selección de los alimentos y, bueno, algunas consideraciones especiales que mencionábamos en diabetes tipo 1 preexistente, pues algo que yo creo que todos conocemos aquí, ¿verdad? No se puede suspender el tratamiento insulínico de manera abrupta en estos pacientes porque pueden entrar en cetoacidosis. En una tipo 2, mayor flexibilidad en la dosificación, que en los pacientes que no tienen estas enfermedades concomitantes y tratamientos, pero quizás sí un monitoreo más intensivo cuando tengan glucocorticoides.
En las fases terminales, como vamos a ver, pues el enfoque va a ser principalmente evitar complicaciones, tanto de hiperglicemias graves como hipoglicemias, es decir, el tratamiento va a ser un poco más laxo, como vamos a ver, y el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida, es decir, a lo mejor no un monitoreo más tan intensivo como en otros casos. En soporte nutricional, pues vamos a ver ahí que ya pues van a ser principalmente lo que se sugiere es un monitoreo más frecuente, ¿verdad? Y aquí, bueno, básicamente creo que lo que más vemos y vamos a seguir viendo todavía, aunque se va a empezar a extender más los otros tratamientos, es una guía práctica del tratamiento de la hiperglicemia inducida y la diabetes por esteroides, y aquí pues principalmente ver lo que mencionábamos, la potencia y si este esteroide está siendo utilizado en dosis suprafisiológicas, ¿verdad? Que serían estas, por lo general la mayoría de los pacientes creo que tienen dosis por arriba de la fisiológica, cuánto va a durar el curso y la frecuencia del tratamiento. Y algunos factores demográficos, bueno, si es una diabetes preexistente, si tienen algunas comorbilidades, ¿verdad? Como obesidad, algunas otras situaciones, si ya tienen resistencia a la insulina, si ya habían tenido anteriormente, y si hubiera algunos otros fármacos, como mencionábamos aquí, los inhibidores del mTOR. Aquí básicamente en esta, bueno, pero que va primero esta, que si el paciente ya tiene, inicia una terapia con esteroides, ver si ya tiene una diabetes preexistente o no, y en base a esto determinar los factores de riesgo que va a tener, y bueno, lo que ya mencionábamos de la educación, si es un paciente con una diabetes preexistente hay que ver cómo estaba previamente su situación, ¿verdad? En cuanto al control de la diabetes. Y bueno, posteriormente ya dependiendo de si es un paciente con diabetes preexistente, hacer el monitoreo, si está por arriba de 200, depende si es un diabético tipo 1 que requiere insulina, hacer los ajustes de insulina. Si no la requiere, las recomendaciones que ellos hacen es con glicazida de 40 miligramos, quizá el fármaco que más, como mencionamos anteriormente, tengamos disponible y que está recomendado también es la metformina, y solamente en casos que sea muy complejo, muy complicado controlar estas alteraciones de la glucosa, pues se puede incluso requerir el hecho de disminuir o suspender la terapia con glucocorticoide. Estas son las recomendaciones que hay ya en artículos que hablan del uso de los fármacos, ¿verdad? Que mencionábamos que inducen la hiperglicemia como un efecto que alteran el uso o la acción de la insulina. Básicamente son muy similares, lo que cambia aquí, como vemos en esta tabla, es para los pacientes que no tienen historia de diabetes, la glucometría, todo es igual, ellos aquí dividen en grado 1, grado 2, 3 y 4 dependiendo del nivel de glucosa, y ahí sí va a ser importante, probablemente estas decisiones las va a tener que tomar mayormente el oncólogo, que es, por ejemplo, si tiene más de 160, hay que ver que se controle y, como dice ahí, considerar que el agente o el fármaco antineoplásico se tenga que detener 48 a 72 horas o incluso, ¿verdad? Ya en el caso del grado 4 suspenderlo y únicamente, o en el grado 3 o 4 reiniciarlo cuando nuevamente la glucosa esté por debajo de 250. En el caso de los diabéticos, aquí en la tabla que está al centro, básicamente serían las mismas indicaciones. Quizás sí en un paciente con diabetes que empiece este tipo de fármacos, pues el monitoreo tiene que ser más intensivo que el que estaba recibiendo antes de esta terapia, ¿verdad? Porque sí necesitamos ver y muy probablemente que su diabetes se va a empezar a descontrolar, ¿verdad? O no va a tener el mismo control que tenía previamente. Aquí, bueno, por último, nuevos paradigmas. Hay algo de información que habla de que la hiperglicemia es benéfica para controlar las neoplasias, otras que no, que incluso lo que es el ayuno intermitente, las restricciones calóricas pueden, o dietas que imitan el ayuno, pueden reducir la insulina, mejorar la resistencia y mejorar la mortalidad. Todavía lo que dicen en las recomendaciones de hacer esto pues únicamente es dentro de estudios clínicos. Lo que mencionábamos anteriormente, el manejo óptimo de la glucosa es lo que va a ayudar a que estos pacientes tengan menos complicaciones, probablemente también los lleve a tener una mejor calidad de vida y por otro lado también a mejor desenlace de su enfermedad y mejores resultados con el tratamiento. Ahí, como mencionábamos, pues aquí se requiere un enfoque multidisciplinario, un monitoreo contextualizado, protocolos, tratar de tenerlos estandarizados y
como dice, debe ser una gestión proactiva, ¿verdad? O sea, ir por delante de la situación del paciente, irlo, tratar de ir prediciendo o tratar de ir evaluando para saber hacia dónde vamos y no simplemente recibir a los pacientes cuando ya estén en una cetoacidosis. Y por último, pues bueno, ahí los objetivos, aquí por ejemplo los objetivos que recomienda la ADA en un paciente con una neoplasia controlada de 90 a 150, una enfermedad avanzada o metastásica sería un poco más laxo, de 100 a 180, y en fases terminales no hay una cifra, simplemente dice evitar hipoglicemias sintomáticas, hiperglicemias graves, disminuir los monitoreos, va a decir mejorar sobre todo el estar, digamos, afectando la calidad de vida del paciente, minimizar intervenciones no esenciales para mejorar el confort y ir evaluando si una medida es necesaria de acuerdo al riesgo-beneficio. Conclusiones, como mencionaba, la hiperglicemia en pacientes oncológicos es un problema complejo, bidireccional. El cáncer afecta el metabolismo de la glucosa y la glucosa afecta los resultados o el control del cáncer. Se requiere un equilibrio multidisciplinario. Creo que la nutrición nos puede apoyar mucho ahí, tanto para evitar hipoglicemias como mejorar la nutrición o el estado de desnutrición que pueden tener estos pacientes, sobre todo porque también les afecta, ¿verdad?, como por lo que mencionábamos del efecto de Warburg. Los estudios que mencionaba ahí de la hiperglicemia no están muy claros y bueno, los monitoreos pues cada vez ahí creo que hay mejores y creo que pueden ser una buena opción. Siempre hay en estos pacientes, y lo que platicaba es sobre los sensores, es respecto al riesgo que puedan tener de alguna lesión en piel si son pacientes con alguna situación relevante de neutropenia, ¿verdad?, o de uso de esteroides y neutropenia concomitantes. Y el mensaje final que mencionaba, el manejo de la hiperglicemia debe ser parte integral del plan de tratamiento oncológico para mejorar resultados y calidad de vida. Y yo creo que ahí, si bien pues el trabajo, digamos, principalmente toca a quienes estemos dirigiendo el tratamiento del paciente, en el caso de los hematólogos o de los oncólogos, radiooncólogos, cirujanos oncólogos, pero yo creo que aquí el apoyo de la medicina interna, ¿verdad?, de los internistas, pues va a ser muy importante para mejorar los resultados y la calidad de vida en estos pacientes y sobre todo conocer estos nuevos fármacos que probablemente en poco tiempo, en los siguientes años, van a tener un uso más generalizado cuando pasen probablemente a las primeras líneas de tratamientos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? ¿Tenemos oportunidad a 2 preguntas? ¿No? Bien, pues entonces agradecemos al doctor su ponencia, le entregamos un obsequio y su constancia de participación. Gracias. Pues bien, esta tarde continuamos con el siguiente tema llamado actualización en el manejo del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este tema estará dado por el doctor Eric Francisco Romero Mejía, de nuestra filial de Yucatán. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como médico internista formado por el Hospital Dr. Agustín O'Horan de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Tiene además otro título, Medicina del Enfermo del Estado Crítico, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, está certificado y recertificado por Medicina Crítica y es miembro del American College of Physicians desde el 2013. Su actividad laboral relevante es adscrito de terapia intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, adscrito de terapia intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social, T1 Mérida, Yucatán, y su práctica privada la lleva a cabo como medicina interna y crítica en el Christus Muguerza Hospital Faro del Mayab. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, agradezco al doctor Jorge Vega y toda su mesa directiva por esta invitación.
Pues ahorita vamos a hablar un poco sobre la actualización y más que nada en qué quedamos después de la pandemia con esta entidad, ¿no? Entidad ya conocida desde hace mucho tiempo. Vamos a ver. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Y pues bueno, saber que esta entidad la conocemos todos, mucho la vimos todos los internistas, intensivistas, la sufrimos pues no hace mucho tiempo, hace 5 añitos. Y bueno, es meramente un recordatorio que, pues bueno, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA o ARDS es un cuadro, acorde a las definiciones de Berlín, integralmente lo dejan como una hipoxemia severa con un daño alveolo-capilar difuso. La mortalidad es muy variable acorde a donde lo lean, pero en promedio pues estamos en un 30-45% acorde a la entidad que lo cause. Y bueno, el problema de esto lo vivimos. Sobrecarga de las instituciones cuando recién pandemia, colapso institucional, colapso de cualquier sistema de salud, un costo muy alto de atención y pues las complicaciones, ¿no? Actualmente las estrategias que se están teniendo y de ese aprendizaje que tuvimos de ese gran problema, pues bueno, muy importante la identificación de los subfenotipos biológicos y bueno, ya se dejaron muy puntuales esos puntos, como lo que es estrategia de ventilación prona, ventilación protectora, ultraprotectora y bueno, los otros puntos que mencionamos allá. Esta entidad tenemos 59 años conociéndola. Desde 1967 Asbauch describió 12 casos que, pues bueno, bien identificados como una enfermedad parecida a la membrana hialina de los neonatos. Desde entonces empezaban a intentar hacer algunos esfuerzos de manejo, pero pues meramente de forma aislada. Ya cuando se toma un poco más en serio, ya cuando se agrupa un poco más esta entidad, el primero que hacen ese intento de agrupar o de dar criterios es Murray en 1988 y eran esos 4 puntos. Ya un paciente con infiltrados radiológicos, que requería ventilación mecánica, que necesitaba PIP, que tenía una hipoxemia documentada por una disminución en la relación PA2-FiO2 y que tenía alteraciones en la distensibilidad. Sin embargo, esta evolución ha seguido cambiando, se quedaba corta con algunas cosas, se pensaba que eso pudiera ser ocasionado por un cuadro cardiovascular y para 1994 el consenso americano-europeo le integra todavía un poco más, ¿no? Ya nos ponen la temporalidad que debía de ser de presentación aguda, no decían cuánto tiempo, sino de una presentación aguda, que puede ser secundario a un evento catastrófico, que se acompaña con infiltrados en la placa, que en ese tiempo se utilizaban muchísimo los catéteres de Swan-Ganz, que no se debía a un edema pulmonar hidrostático, ahí documentado con una presión en cuña menor, y era pues hasta ese momento un poco sencillo, porque teníamos solamente 2 entidades acorde a PAFI, ¿no? Lesión pulmonar aguda con una PAFI de menos de 300 o un SIRA con un menos de 200. Pero aún así se quedaba corto. Esta definición duró desde 1994 hasta 2012, que se volvieron a reunir en Berlín una serie de expertos y bueno, se vieron esos puntos que nos hacían falta para documentarlo. La temporalidad ya se pone 1 semana de síntomas respiratorios o empeoramiento de ellos, menores de 1 semana. La radiografía, que estuvieran en los 4 cuadrantes, no explicada por derrames, colapsos pulmonares o nódulos que hubiera, ahí se hace más énfasis en que fuera una falla respiratoria aguda que no fuera documentado o justificada por una falla cardíaca y ya nos permite un poco la valoración ecocardiográfica para excluir el componente cardíaco, restan importancia al catéter de Swan-Ganz, que pues bueno, no es de uso rutinario, y ya nos la subclasifican acorde al grado de oxigenación. También ya nos hablan de una mortalidad asociada a la severidad de este SIRA, ¿no? Que bueno, que ahí está mencionado, pero nos ponen un grado de presión positiva. Y eso se sirvió en un inicio, sin embargo, complica a mediano plazo las cosas, lo vivimos. En 2017 ya Kigali proponen una modificación a esta definición, más que nada para los países con recursos limitados de salud, donde decíamos, ok, podemos tener, no en todos lados vamos a tener gasometrías arteriales rutinarias.
Aquí en nuestro México todavía cuando yo era residente no teníamos una gasometría cada 8 horas, sino si nos iba bien teníamos una al día. Y ellos proponen dar seguimiento con un surrogado, que es el índice de Rice, que es la saturación de oxígeno entre el FiO2, SpO2, FiO2, así como limitan la participación, o más bien excluyen la condición sine qua non, que es la presión positiva. ¿Por qué? Ya para ahorita, también en los nuevos consensos, se preguntan, ok, ¿y no estaban siriados los pacientes que veíamos con COVID? Que tenían una hipoxemia grave, que tenían infiltrados, ¿tenían o no tenían sira? Acorde a la definición de Berlín, no lo tenían porque requería ventilación mecánica positiva, ¿no? Compresión positiva. La realidad es que eso quedó como ese hueco y, pues bueno, por ello mismo, en esta reactualización, en este reabordaje, ya se amplía la definición de sira para, considerando, incluyendo esos pacientes que requieren oxigenoterapia con alto flujo, mayormente con cánulas de alto flujo, donde ya se toma más en serio ese SAFI, como le decimos en todos los días, y también ya empezamos a tener en cuenta los fenotipos. Hoy por hoy estamos individualizando más la medicina, se vio en el COVID, lo vimos muchos, todos lo vivimos, esos fenotipos de pacientes, los preinflamatorios con esas reacciones descontroladas severas, con hipoxemias muy graves, que algunos se beneficiaban de niveles altos de PIB, algunos otros no. Y, pues bueno, documentarlos, reconocerlos, el hiperinflamatorio, el hipoinflamatorio, y bueno, su respuesta a ciertas terapéuticas, ¿no? PIB, líquidos, estatinas y demás. Importante reconocer la etiología. Si bien estamos mucho para hablar para las recomendaciones, nunca olvidar las causas y la clasificación básica del SIRA, primaria, o sea, pulmonar o secundaria extrapulmonar, porque de ello también depende su pronóstico. Un poquito, muy brevemente vamos a hablar de la fisiopatología, el esquema clásico de la lesión alveolar difusa, aguda y las fases. Estas 3 fases se han propuesto como es una forma didáctica para tratar de nosotros entender la evolución de esta entidad. Sin embargo, no siempre se aplica porque son pacientes que sí generan la fase exudativa, que se decía que eran 7 días y que de ahí pasaba la inflamatoria, que podía ser de 5 hasta 12 y de ahí tenía 2 caminos a fibrosis o a resolución. Sin embargo, el COVID nos enseñó que no siempre es así, que podemos ir a una fase exudativa y de ahí nos vamos a una fase fibrótica o una fase de resolución. En el esquema que vemos adicional está al lado el alveolito sano, bien feliz, y al otro lado, pues bueno, ya el alveolo dañado. Mecanismos de lesión alveolar, daño a la membrana alveolar, daño al capilar con microtrombosis y lo que vimos mucho en el COVID, mucha afectación intersticial con una gran compromiso de la difusión alveolo-arterial de oxígeno. Entonces, bueno, en cuanto al algoritmo de manejo, tenemos el diagnóstico temprano. Si bien las intervenciones que les voy a decir tienen como finalidad limitar el daño pulmonar, no hay que olvidar que el diagnóstico y el tratamiento de la causa principal son indispensables. Es decir, una neumonía, un trauma, una pancreatitis, un CID, o sea, no olvidar que ese es un punto primario importante y también nuestras intervenciones que vamos a hacer para evitar que el pulmón se siga lesionando más. El siguiente punto que tenemos que hacer es no perder de vista la ventilación protectora, prono temprano si el paciente tiene un SIRA moderado o grave, tener cuidado con los líquidos, creo que están hasta las orejas de estar escuchando sobre el balance hídrico conservador. Pacientes que son refractarios a todas estas terapéuticas, el ECMO, las terapias con circulación extracorpórea y bueno, no perder de vista las causas subyacentes. Estrategias ventilatorias. Van a decir, no hay ningún cambio. No lo hay. Tenemos en cuanto a SIRAs, en cuanto a ventilación protectora, los últimos estudios que se han hecho con suficiente poder estadístico son de 2006 el último. Donde, y ustedes lo saben, hubo un cúmulo grande de estudios que se dieron entre 1996 a 2002, donde se demostró esto.
sí es cierto, no hubo una gran diferencia en cuanto a mortalidad en esos estudios medularmente, pero sí hubo muchos endpoints secundarios que mejoraron. Por eso es que adoptamos la ventilación protectora, que es decir, volúmenes corrientes de 4 a 8 mililitros por kilo, de peso predicho, y la limitación de la presión meseta a menos de 30. Hoy por hoy le hemos agregado el driving pressure a menos de 15 como parámetros básicos de ventilación con protección pulmonar. La ventilación en prono, temprano y prolongado sigue siendo un pilar, cada vez tiene más fuerza. El estudio Proceva desde 2013, antes de que el mundo se nos viniera encima, ya nos demostraba que era una herramienta que nos demostraba un beneficio claro, y creo que todos lo corroboramos en la contingencia. PIP alto, recomendado en pacientes seleccionados. Hay que evitar, espero que no lo utilicen rutinariamente, las maniobras de reclutamiento, es decir, sobrepresurizar a pacientes, porque es muy heterogénea la práctica, y en la práctica real causamos más daño, causamos más biotrauma que el beneficio. Se asocian, bueno, ya lo vieron, se asocian a incremento de mortalidad. Esto es una tabla breve donde ya están todos esos protocolos que se hicieron en su momento para demostrar el beneficio de la ventilación con protección pulmonar, 6 de 4 a 8 versus 10 a 15, que era lo que se utilizaba antes, y con limitaciones de la presión plato y de las presiones pico, ¿no? Esto es que sí nos demostró un beneficio en cuanto a días de ventilación mecánica, días de hospitalización, días de lesión pulmonar, días de hipoxemia, y sí hubo un beneficio en la reducción de mortalidad, aunque no fue tan significativo, ¿no? Un RR de 0.85, entonces no está como para dejarlo, ¿no? El uso del PIP, ventajas, acorde a potencial, según potencial de reclutamiento, nos sirve para abrir unidades alveolares inestables, nos reduce la posibilidad de ciclos de atelectrauma, es decir, apertura, cierre, y con su cizallamiento alveolar, que nos va a generar más respuesta inflamatoria. No todo es bello, tiene sus desventajas: vasoconstricción pulmonar, incremento de la presión pulmonar, vasodilatación cerebral, incremento de la presión intracraneal, y eso pues es un tema en los pacientes politraumatizados con traumatismo craneoencefálico, donde pues bueno, nos toca escoger el menor daño posible buscando el beneficio en ambas entidades. Y bueno, contraindicado entre comillas en pacientes con hipertensión intracraneal, ¿no? Una gráfica ahí de pulmones que tienen potencial reclutable y con poco potencial reclutable. La titulación de PIP, que eso es algo también un tema de mucha discusión. Hay muchas formas de hacerlo. Acorde a FIO, dosis, saturación, como vamos viendo la mejor saturación que podamos tener con el paciente, con la menor concentración de oxígeno, con la mejor presión que nos permita mantenerlo en presiones meta, mesetas de 30, driving pressure de menos de 15, mechanical power, que no vamos a hablar de esa situación. Podemos intentar hacer curvas de titulación de PIP, podemos hacerlo acorde a distensibilidades. Quienes tengan la suerte de tener algunos dragger allá en sus hospitales pueden utilizar tomografía con impedancia eléctrica o con el uso de presiones transpulmonares. Estas tablas no está mal utilizarlas, se utilizaron hace mucho, a inicios, en los primeros 2010, 2015, en los primeros 10 a 15 años, perdón, se utilizaron mucho, y donde se seguían, ¿no? Luego se interpretan muy así, muy acorde a la letra, y no son tan rígidas esas recomendaciones. Siempre se recomienda utilizar el menor FIO2, es decir, menos de 60, con la mejor presión positiva que podamos tener al paciente para nuestras metas de saturación. Una grafiquita sobre la tomografía con impedancia eléctrica es meramente bioimpedancia, que nos muestra gráficamente la reclutabilidad pulmonar. Y eso nos puede dar, pues obviamente, un parámetro para ajustar nosotros la presión positiva. Ventilación en prono. Mucho beneficio, el Proceva, ya se los pongo allá, desde 2013 lo dijo, pero en el prono prolongado. Por definición, el prono eran 6 horas y estábamos volteando al paciente cada 6 horas, sin embargo se vio que teníamos más riesgos, el beneficio era limitado, y ya ese estudio, el Proceva, ya definían más de 12 horas por día, y hay algunos que proponen hasta 7 días completamente en prono. Se utiliza en los pacientes que son refractarios a manejo, es decir, en cuanto a hipoxemia, en cuanto a hipercapnia, de forma temprana. Los beneficios, pues bueno, están ahí mencionados al lado, y pues bueno, tiene contraindicaciones absolutas, relativas y complicaciones. O sea, quemaduras en la cara, inestabilidad de la columna cervical, fracturas pélvicas, choques que ponen en riesgo la vida,
pacientes con hipertensión intracraneal, porque sube la presión intracraneal el hecho de estar ventilado en prono, con todo y que están sedados, analgesiados y con bloqueo neuromuscular. Y las complicaciones que, si a ustedes les ha tocado tener pacientes ventilados en prono, los han visto. 3 días con la cara hacia abajo y parece que pelearon con Julio César Chávez. Úlceras por presión, por supuesto, desprendimientos de retina por incrementos de la presión intraocular, salidas de tubos, catéteres, drenajes. Claro, pacientes que llegan a caer en paro cardíaco en prono porque se les salió el catéter y en lo que lo supinan, hay estrategias para reanimar en prono. No estoy completamente convencido de ellos. Obstrucción de vía aérea, hipotensión y arritmias. Entonces, está bien, pero hay que tener un equipo que nos pueda ayudar a hacerlo. Enfermeras que nos puedan ayudar a poder pronar a los pacientes adecuadamente y que nos puedan ayudar a estar monitoreando al paciente adecuadamente. Así es como se ve en la vida real un paciente pronado en una unidad de cuidados intensivos y donde, bueno, en las imágenes radiológicas, pues bueno, vemos ahí los cambios en cuanto a la distribución del tejido pulmonar y las áreas reclutables en un paciente con ventilación prona, ¿no? Como cuando lo volteamos cambia todas las áreas colapsadas y podemos, el beneficio, como ya lo habían visto, es que tenemos nuevas áreas de intercambio gaseoso donde vamos a tener alvéolos menos lastimados, donde vamos a tener una mejor superficie de intercambio gaseoso y hasta tenemos una mayor superficie de intercambio alveolar, que es el dorso. Ahora, Proceva, como ya me adelanté, desde 2013 se hace un buen estudio, una buena distribución de pacientes, una buena aleatorización con no diferencias significativas y donde, ahora sí, se vio una reducción, un incremento en la sobrevida de los pacientes pronados. Desde allá ya no nos quedaba la duda del uso rutinario en los pacientes con hipoxia refractaria a manejo convencional. Ahora, en estas guías de lo que es ESIM y lo que es la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y la Sociedad Americana de Tórax, que es el ATS, ellos en sus revisiones por separadas coinciden en el uso de la oxigenoterapia con alto flujo en los pacientes con el problema de la definición, que no están ventilados, que no se les puede catalogar como SIRA, pero sí se les puede catalogar como una falla respiratoria aguda hipoxémica. Los pacientes con alto flujo disminuyen el riesgo de intubación. No hay una gran diferencia en la mortalidad, también por ese RRI medio estrecho, pero sí nos ayudan a reducir el riesgo de intubación y más complicaciones. Cuando comparamos alto flujo versus ventilación no invasiva, la ventilación no invasiva en los pacientes y mayormente en COVID se vio que sí les ahorró la mortalidad. También ahorramos complicaciones como tiempo de hipoxia, días dependiente de oxígeno. Y nada más un pequeño detalle, las interfaces. La que siempre hemos visto es la oronasal, la de en medio. Existen interfaces más grandes, que es la facial, y las guías sugieren el uso de cascos cefálicos. Particularmente solamente en un hospital hemos tenido cascos cefálicos y es un tremendo show. De hecho, en la misma literatura lo dice, hay que tener experiencia por los volúmenes que se manejan. En una ventilación con un casco cefálico se mueven 3 litros y la realidad es que tienes tu ventilación efectiva, no la puedes determinar adecuadamente y te terminas yendo por análisis de gases y saturación. Ahora, terapias farmacológicas. No hay duda que el uso de bloqueo neuromuscular en etapa temprana en los pacientes con SIRA grave nos puede servir, especialmente en los pacientes con asincronía. ¿Cuál bloqueo neuromuscular? También medio en discusión. El que utilizamos más es el cisatracurio. La recomendación sale de 2 estudios, que es el Accuracy y el Rose. Y el beneficio se demuestra contra sedación profunda con asincronía, a diferencia de los que tienen sedación ligera. Sí hay un beneficio en la mortalidad, pero utilizándose solamente por 2 días, máximo 48 horas, y las dosis pueden ser variables, aunque el estudio Accuracy decía que eran 37.7 miligramos por hora, una dosis bastante alta. Y el uso de corticosteroides, bueno, es una larga historia, ya lo saben. Es desde Meduri, desde inicios del 2000, si no, cuánta dosis, cuándo, en qué momento, temprano, tardío, a partir del 7º día, 10º. Bueno, cuando los metemos todos los datos y tratamos de emparejar los datos en metaanálisis, sí nos muestran una reducción en la mortalidad, menor tiempo de ventilación
Pero la rosa viene con su espina, incremento en riesgo de hiperglucemia y complicaciones infecciosas. Y pues bueno, varios ensayos claves que tenemos allá que lo demuestran. Ahora, el soporte extracorpóreo, otra de las alternativas que tenemos. Recomendado como terapia de rescate cuando ya todo lo demás ha fallado. Es la realidad. 2 estudios nos dan, le dan el visto bueno a esta terapéutica, que es el César y el Eolia. Y ojo, el Eolia salió también antes del 2020. Fue de 2019, se publicó, donde sí había una tendencia a la mejoría significativa en la mortalidad y una terapéutica adicional. Pero bueno, el Eolia tiene sus indicaciones selectivas, ahí están al lado: hipoxemia severa, una PAFI de menos de 80, con una hipercapnia no compensada, con acidemia, con una presión plato alta, que estén en una etapa relativamente temprana, es decir, menos de 7 días. Pero en esos 7 días ya tuvieron que haber pasado por ventilación convencional, protectora, ultraprotectora, prono, bloqueo neuromuscular, para que pueda considerarse un paciente candidato a ECMO. No es como que se pueda tomar una decisión una persona y podamos meter un paciente de circulación extracorpórea, porque es una terapéutica invasiva, bastante invasiva. Y bueno, el SCO2, que es una remoción de dióxido de carbono, era promisoria, pero quedó corta por falta de eficacia y seguridad. Entonces, bueno, estas son unas grafiquitas donde tenemos el circuito que es el ECMO, se canulan, puede canularse a través de la misma yugular, a través de un solo catéter, podemos obtener la muestra. Sale a través, se toma de una vía venosa, se inyecta la sangre a través de un oxigenador, de una centrífuga, pasa al oxigenador, donde se intercambia oxígeno por dióxido de carbono y se reinyecta. La vía de acceso puede ser yugular, subclavia, puede ser yugular también, o podemos tener la rama venosa de la femoral y la reinyección arterial a través de la yugular o de la subclavia. O sea, eso ya depende del sitio de canulación. Así es como se ve en la vida real un paciente con un ECMO venovenoso, porque esa es la denominación. Y pues bueno, tienen también sus riesgos, ¿no? Contraindicaciones, hemorragias, pacientes con EVCs hemorrágicos, con coagulopatías, son contraindicaciones relativas para, o pacientes que están fuera de tratamiento, con ya muchos días de ventilación mecánica, con muchos días fuera de metas de ventilación, lo sacan de indicación. Así, bueno, esa era la canulación. Aquí tenemos las maquinitas. El área roja, lo que vemos, el rombo rojo es el oxigenador. Las partes de abajo que tenemos, que se ven como dos circuitos, son los conos que le decimos, que son como las centrífugas que empujan la sangre. Hacia su lado izquierdo tenemos un aparatito de una consola, que es un Rotaflow, y en la otra que acaba de salir es un CardioGel, que ya es un poquito más sofisticada, ¿no? El ECMO, entonces, de allá tuvo su idilio, ¿no? O sea, sí mejora un poco la mortalidad. Sin embargo, sí, hay quien no quiere el ECMO y quien nos dice que la mortalidad es alta. Sí hay series que ponen que el 75% de los pacientes de ECMO mueren, pero otras series un poquito más mesuradas nos dan que el 45% de los pacientes que entran en ECMO fallecen. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo, entran porque era la última alternativa y el 100%, si no hubieran recibido ECMO, hubieran fallecido. Entonces, nos falta tiempo, es promisorio, es menos complicado que hacer otras terapéuticas. Y bueno, vamos a las precauciones que debemos de tener y consideraciones prácticas son cuidar las infecciones y control glucémico con los pacientes con corticosteroides, la debilidad muscular en los pacientes con uso de bloqueo neuromuscular, el uso de PIPs altos con la interacción cardiopulmonar y el ECMO, pues que bueno, que no se puede hacer en cualquier lugar. Tampoco es que sea solamente en un lugar, pero no es un instrumento rutinario y desafortunadamente requiere un equipo grande para poder tener un paciente con ECMO, ¿no? Que son aproximadamente 8 personas. Estas tablitas que tenemos acá, bueno, prácticamente son las recomendaciones, es la evidencia y es el resumen de esto que hemos estado platicando, la propuesta del ESIM, y en la siguiente diapositiva viene la propuesta del ATS. A diferencia de otras recomendaciones que son esencialmente la misma recomendación, pero cada quien la pone por su lado, o sea, cada quien la publica independientemente, los europeos y los americanos, la del ATS sí hay diferencia. En el ATS nos hablan, aquí no lo puse, nos sacan completamente a la ventilación con alta frecuencia oscilatoria, por también un estudio que
lo descarta, pues se tuvo que parar tempranamente por incremento en mortalidad. Y bueno, los americanos hacen mucho énfasis en la terapia de soporte extracorpóreo, ¿no? Cuidar la individualización de la titulación del PIB, ajustar oxigenación, entonces bueno, tener esos cuidados. Ahora, en esta diapositiva me gusta mucho porque es también en la guía del ATS 2024 la van a encontrar. Las recomendaciones en contra de maniobras de reclutamiento prolongadas, están en contra de alta frecuencia oscilatoria, en contra de recomendaciones condicionales para SIRA severo, bloqueo neuromuscular, ECMO venovenoso, corticosteroides sistémicos en todos los pacientes una vez que documentemos SIRA, PIB alto en los pacientes de SIRA moderado, prono en los de moderado y severo y ventilación con protección pulmonar. Todos están a favor de esa práctica estandarizada. Respecto a perspectivas futuras, bueno, vamos a ver cada vez más publicaciones de terapéuticas individualizadas a fenotipos biológicos. Por ejemplo, para el hiperinflamatorio, el uso de ezetimiba, el imatinib, tocilizumab. No se ha acabado la historia con el tocilizumab, vamos a escuchar más de él más a futuro. Más integración de biomarcadores y estrategias más dirigidas. Y bueno, el uso de estatinas más rutinariamente. Y bueno, la prevención en los pacientes en pacientes de riesgo. Entonces, mensajes para llevar a casa. Ventilación protectora y ventilación en prono siguen siendo la base. El PIB alto puede ser útil, pero se evita el reclutamiento prolongado. Corticosteroides y bloqueo neuromuscular sí nos dan beneficios, pero en pacientes seleccionados. Y el ECMO es una opción de rescate en centros expertos, pero el futuro creo que está basada acorde a fenotipos. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Y si alguien tiene una duda, créanme que soy todo oídos. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Muy bien. Le entregamos al doctor Eric Francisco su constancia, le agradecemos su participación y un obsequio. Gracias. Pues continuamos con la última sesión de este módulo y después viene la plática magistral, así es que los invito a quedarse. La siguiente plática, pues, es el tema conexión corazón-riñón, nuevas perspectivas en el manejo de la hipercalemia, por la doctora Lilia María Rizo Topete, quien es médico internista y nefróloga, Fellow en Critical Care Nephrology, maestría en educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo de Medicina Interna de México, miembro del Consejo Mexicano de Nefrología y es una excelente nefróloga. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla con nosotros. ¿Lo tengo que cambiar acá? Bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos quedado todavía por aquí a esta hora, a la hora del hambre. Este es ya a punto de terminar el congreso y la verdad agradezco esta invitación y este lugar que se le ha dado a la nefrología en este congreso de medicina interna. Tendré que decir que en los hospitales de batalla más del 50% de los ingresos tiene algo de nefrología, por lo cual agradezco que haya este enfoque importante para todas las enfermedades renales y sin duda una de las principales complicaciones que tenemos en los pacientes de internamiento, de consulta y ambulatorios son las complicaciones de la polifarmacia. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy de la conexión corazón-riñón tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades que realmente nosotros queremos mejorar a nuestro paciente, pero en algunas ocasiones pareciera que los medicamentos que les estamos dando nos meten en alguna complicación. Por fortuna, y eso creo que todos los nefrólogos que pueden ustedes platicar en este momento, somos muy afortunados en vivir esta era de las moléculas nuevas y de los tratamientos nuevos que permiten
que podamos ofrecerle mejores oportunidades a nuestros pacientes para que no evolucionen a enfermedad renal crónica, algunos que no lleguen a terapia de reemplazo renal, que haya una detención de la progresión de la enfermedad renal y la complicación de la combinación de la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica con la enfermedad renal crónica es de las más frecuentes, pero los tratamientos se contraponían en cuanto a los riesgos de la evolución. Y eso es de lo que va a tratar esta plática el día de hoy. Gracias por la presentación a la doctora Carla. Yo no sé si la doctora Carla se acuerda, pero cuando yo era estudiante de medicina, Carla era residente de medicina interna, ¿eh? O sea, entonces hice medicina interna siguiendo a algunos ejemplos interesantes y Carla era R de medicina interna. Muchas gracias por esos momentos y pues esta es una plática con un discreto conflicto de interés, porque digo discreto porque es algo que en realidad creo, independientemente de lo que sea la industria o no, creo que es una gran oportunidad para nuestros pacientes. Esta será la ruta de la sesión que vamos a seguir a continuación. Intentaré que en la siguiente hora entendamos cuál es la oportunidad de estos nuevos medicamentos y por qué los deberíamos de usar. Bien, creo que han hablado a lo largo del Congreso de esta terminología nueva. Digo nueva porque nos ha costado trabajo a lo mejor implementar un poco el hecho de que somos un solo, o sea, es una sola persona, no es un riñón, no es un corazón, no es un páncreas, es un paciente. Entonces debemos de trabajar de manera armonizada con todos y tenemos que ver todos los mismos parámetros. Entonces creo que atinadamente de un tiempo a la fecha hemos podido reunir esto en la terminología síndrome cardiorreno-metabólico y podemos englobar todo lo que pudiera monitorizar la función renal, el control glucémico, el control hipertensivo, el peso, el control metabólico, que es cada día más fuerte. Bueno, para poder llegar ahí pasó un gran trabajo, porque tuvieron que reunirse los dioses de cada una de estas especialidades, sentarse y ponerse de acuerdo para hacer una guía única. Es decir, si ustedes hoy ven la guía de la AJA, la guía de la ADA y la guía de CADIGO, es decir, el páncreas, el riñón y el corazón, el estándar de tratamiento para estos pacientes es el mismo. Tenemos en los mismos niveles a los medicamentos, lo cual por primera vez nos permite que cuando estemos dando la consulta yo no quiera quitar el medicamento del otro. O sea, dejemos todos los mismos medicamentos, que esta es una de las grandes bondades de seguir esta parte de los tratamientos. Claro, para poderlo hacer tendríamos que mantenernos actualizados y saber que las guías dicen no quitar. Mayor beneficio, dejar o utilizar medicamentos que nos permitan mantener y pues esto lo vamos haciendo cada día más, haciendo educación médica continua y manteniéndonos en este tratamiento. Bien, para poder ejemplificar esto les voy a traer un caso clínico en el que me gustaría que pudiéramos tener así como algunas interacciones. Es un hombre de 65 años con diagnóstico de hipertensión en tratamiento con enalapril 10 miligramos, diabetes en tratamiento con dapaglifosina 10 miligramos, enfermedad renal crónica etapa 2 con albuminuria 3 en tratamiento con finerenona 20 miligramos. Presentó hace 6 meses un episodio de insuficiencia cardíaca con FA debutante que requirió un manejo intrahospitalario, le pusieron furosemida intravenosa y tuvo que tener cardioversión. Entonces a este tratamiento ambulatorio se le agregó aspirina 100 miligramos, rosuvastatina 20 miligramos, sacubitril valsartán 100 miligramos, bisoprolol 2.5 miligramos y furosemida 40 miligramos. ¿Les suena a que esto es algo que ven en su consulta? O sea, miren nada más la cantidad de medicamentos que utiliza un solo paciente y para distintas enfermedades. Entonces hoy viene con una TA de 150-90, una frecuencia cardíaca de 56, saturando al 96%, una frecuencia respiratoria de 14, no tiene edema de miembros inferiores y en los laboratorios de control tiene una glucosa de 90, una creatinina de 1.8, un BUN de 65, un potasio de 6.5, un sodio de 133 y el resto está normal. ¿Qué creen que es lo que nos debería de preocupar en este momento? El potasio. Pero muchos de nosotros podemos pensar, pues es que tiene un montón de medicamentos que dan efecto adverso y elevan potasio. ¿Logran identificar cuáles? Finerenona de 20 miligramos, ¿qué más? ¿Qué otro medicamento de los que está ahí sube potasio? Sacubitril valsartán, bisoprolol en las combinaciones, así es. A pesar de que tiene furo, pero la dosis que tiene de furo es muy poquita, o sea, nada, esto no nos va a ayudar. Pero, ¿ustedes le quitarían el sacubitril valsartán?
Entonces, pues este es nuestro problema al que nos enfrentamos en este tipo de pacientes. El potasio es un problema, pero es un problema la serie de medicamentos que tiene y es un problema que no se los puedo quitar porque han demostrado que mejoran la mortalidad. Y para remate, pues se me ocurre calcularle una tasa de filtrado glomerular. Entonces tiene 39 mililitros por minuto, eso pues nos pone en enfermedad renal crónica. ¿En qué estadio? Con 39. Sí, es un estadio 3. Y pues entonces ahora les pregunto yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos para mejorar la situación clínica y bioquímica de este paciente? ¿Restringir potasio a la dieta? ¿Alguien le quiere bajar el potasio a la dieta? Pues pudiera ser seductor, pero al día de hoy se ha demostrado que no se sugiere y que no va a cambiar mucho la trayectoria de la enfermedad. Aumentar la dosis de furo de 40 cada 12 podría ser tentador también y no estaría mal, no sería criticado. Disminuir dosis de finerenona a 10 cada 24, pues también podría ser tentador, no estamos hablando de cosas tan raras. Suspender sacubitril/valsartán ya dijimos que no, porque este es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que tiene. Todas las anteriores podría ser una opción, no, porque dijimos que la D no, entonces esa no puede ser una opción, pero ¿existe alguna opción distinta? Y oí que la doctora Carla respondió lo que era la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que venimos a hacer hoy. Entonces, ¿existen posibilidades distintas? Depende. Depende si mi paciente está en urgencias, depende si mi paciente está ambulatorio, depende de si necesito hacer algún otro tratamiento, entrar a quirófano, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí existen otras opciones. Existe a quien se le puede ocurrir que a lo mejor necesita terapia de reemplazo renal. En realidad, con todos los tratamientos nuevos que tenemos, esa no es una opción en este momento. Hay quien se podría decir, bueno, vamos a ponerle soluciones polarizantes y vamos a ponerle dextrosa con insulina, pues si lo tengo en urgencias tal vez pudiera ser una opción, pero ese no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento solamente de manejo agudo. Y hay quien pueda decir, bueno, vamos a ponerle gluconato de calcio, pues a este momento ni siquiera tengo un electro. Entonces el gluconato de calcio como opción para el manejo de la hipercalemia es solamente para los cambios electrocardiográficos, en este momento pues ni siquiera podría ser una opción. Entonces, ¿se nos ocurre otra cosa? Pues por fortuna hay cosas nuevas y es de lo que vamos a platicar, decía la doctora Carla, los quelantes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante la hipercalemia? Es uno de los mayores factores de riesgo de mortalidad en todas las causas de los pacientes con cardiopatía, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Incluso es una de las indicaciones de inicio de terapia de reemplazo renal urgente cuando es refractaria al tratamiento. Puede hacer efectos adversos que pueden matar al paciente en ese momento, hablando de las arritmias, principalmente los niveles que tiene. Y pues por supuesto el problema más grande que tenemos es que muchos de los medicamentos que utilizamos para manejar otras enfermedades como insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebrovascular o demás pudieran dar complicaciones como hipercalemia. Por supuesto, el hecho de que un paciente tenga enfermedad renal en estadios tempranos también lo predispone a hipercalemia y si tiene combinación de medicamentos más. En los estadios 4 y 5 pues lo vemos con más frecuencia que los pacientes tengan hipercalemia. Entonces, pues si nosotros vemos la primera imagen, esta que está aquí, perfecto, mejor así. Okay. Si lo vemos en la primera imagen, pues podemos ver cómo cambia este shift de sodio-potasio y cómo puede cambiar el potencial, ¿no? Entonces, esto es de las cosas que nos preocupa electrocardiográficamente. Entonces, depende de lo que estamos viviendo el tratamiento de la hipercalemia. Si es una falla aguda o es una falla crónica, me refiero tanto al corazón como al riñón, y ver el momento en el que vamos a estabilizar a nuestro paciente, si está suficientemente bien como para darle un tratamiento que no sea agudo, no necesita estar en urgencias, no necesita estar monitorizado. Cuando estamos ante una situación no urgente, es decir, un paciente que identificamos con hipercalemia, pero no está inestable, no necesita estar hospitalizado y no tiene agudización de otra enfermedad, entonces puedo pensar en otras posibilidades, incluso hasta bicarbonato, para mejorar esta parte metabólica. Pero al día de hoy, ninguno de esos tratamientos ha demostrado que el paciente se sienta cómodo con él y que tenga suficiente efectividad. Algunos de ustedes habrán utilizado algunos otros quelantes que de los que los pacientes se quejan de distensión abdominal, estreñimiento y más variantes, y que incluso pues uno de los problemas principales pudieran ser costos, ¿no? Pero por fortuna hoy tenemos desarrollado un nuevo quelante que le permite al paciente tener un mejor control de la hipercalemia y con la menor cantidad de efectos adversos. Entonces, para aterrizar esto, podemos ver que todos los medicamentos que utilizamos para la cardionefroprotección, al unirse o hacer toda esta polifarmacia, pueden tener este riesgo de elevar potasio, incluso, o sea, la combinación que estamos haciendo para disminuir el riesgo de la progresión de enfermedad renal crónica puede dar como efecto adverso hipercalemia. Hablamos de los bloqueadores de los mineralocorticoides como finerenona. Y pues
hablando de los pacientes como el de nuestro ejemplo, que ya tenía enfermedad renal crónica, pues si hablamos de los ensayos clínicos que han demostrado cuál es el principal factor de riesgo de hipercalemia, pues enfermedad renal crónica es el número 1. Pero si vemos hacia abajo, diabetes, falla cardíaca, el uso de IECAS o ARAS, hipertensión, son los siguientes. Entonces esos son los pacientes de nuestra consulta, o esos son los que vemos todos los días, el 100% de nuestra consulta. Entonces pues no podemos no cerrar los ojos o quitar tratamientos o ver si seguimos en la misma línea que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces sí tenemos que tener claro, esta es la guía de KDIGO, les decía yo lo de los medicamentos y el manejo de la control de primera línea para los pacientes que tienen hipertensión o con enfermedad renal crónica, pues no podemos quitar IECAS o ARAS, son parte del tratamiento. Los inhibidores de los mineralocorticoides no esteroideos también son parte de los tratamientos y cada vez vamos sumando más. Si pongo la guía de insuficiencia cardíaca, pues va a decir que el que tenía nuestro paciente, se me fue gracias, sacubitril valsartán, ese es parte de las guías del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces me es imposible quitar esta parte de los medicamentos, entonces lo que tengo que ver es cómo hago para mejorar los niveles de potasio, ¿no? Entonces, pues por eso en las guías, si ustedes van, se sugiere que si hay tasas de filtrado glomerular por abajo de 25, no utilicemos este tipo de medicamentos. Sin embargo, pues muchos de estos pacientes afortunadamente ahora los agarramos más tempranamente y eso hace que podamos iniciar los tratamientos como son correctamente. Entonces, sí tenemos un continuum de las enfermedades, sí tenemos los mismos factores de riesgo y sí tenemos los mismos tratamientos. Entonces, de esta parte no me puedo salir y entonces tengo que pensar fuera de la caja y pensar cuáles son mis opciones para mejorar la hipercalemia. Entonces, ¿cómo pienso fuera de la caja? Pues primero tengo que saber cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona el intercambio del potasio a través de la membrana de la bomba ATP-ASA y cómo hacemos este intercambio con sodio y potasio, a qué nivel de la nefrona actúa esto, a nivel del túbulo colector y pues cuáles son los canales que se ven principalmente involucrados que pudiéramos interactuar con ellos, ¿no? Entonces esto es cómo llegamos al estudio de este tipo de medicamentos y la otra cosa es entender la fisiología propia. Si sacamos potasio por el riñón, pero el riñón no está funcionando a su 100%, ¿cuál es la otra vía en la que podemos excretar potasio? Entonces el potasio, otra forma de absorberse y también excretarse es a nivel intestinal. Entonces esta pues es una gran oportunidad y también entender pues que hay otro tipo de enfermedades, otro tipo de afectaciones que tienen un involucro en la excreción del potasio como las alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, en el equilibrio sistémico del potasio, en un paciente sano que no tiene enfermedad renal crónica, pues más o menos tenemos una ingesta de potasio en la dieta de 100 miliquivalentes, de esto se reabsorbe intestinalmente 90 miliquivalentes y el resto pues se excreta en la orina y santo tranquilidad, no hay desequilibrio, pero no es lo mismo en el paciente que tiene enfermedad renal crónica o el paciente que tiene alguna otra alteración. Entonces estos pacientes, este equilibrio no funciona como nosotros quisiéramos y pues lamentablemente ustedes pueden ver aquí en los pacientes que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, pues a mayor caída de la tasa de filtrado glomerular, es decir, a menor tasa de filtrado glomerular, aumentan más los niveles de potasio, ¿no? Y los pacientes que tienen antecedentes de infarto, que no pueden sostener un IECA, un ARA o un sacubitril valsartán, pues son pacientes que van a tener mayor riesgo. Entonces, todas las directrices de las guías de nefro nos dicen que debemos de mantener estos tratamientos y que debemos de darle, perdón que me lo pasé antes, tratamiento a la hipercalemia. Entonces, ¿cuáles son lo que acabamos de decir, ¿no? Diuréticos, bicarbonato, intercambiadores de iones, pero esto ha tomado más fuerza en nuestras guías nuevas y les hemos dado un mayor lugar para tratar de evitar suspender medicamentos porque suspender medicamentos aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces ya decíamos, pues ¿qué hacemos con todo esto? Pues todo esto se puede hacer, pero no es parte de lo que quisiéramos hacer de manera fija, porque no puedo darle un montón de diuréticos a un paciente que a lo mejor pudiera deshidratarse, los adultos mayores, o sea, cada vez tenemos más combinaciones. Entonces, una gran opción para este tipo de pacientes es utilizar ciclosilicato de sodio y circonio para hacer esta quelación del potasio y bueno, es un nuevo tratamiento que nos permite dar oportunidades distintas a los pacientes porque actúa a nivel intestinal y lo que hace es aglutinar el potasio, no es un polímero, es un intercambio
intercambiador de sodio e hidrógeno por el potasio a nivel intestinal, es muy selectivo por el potasio, se cuadra la molécula muy bien en ese espacio, es insoluble, es estable y no se absorbe sistémicamente. O sea, los efectos adversos son prácticamente mínimos, y lo que sí, o sea, podemos ver, así es como se ve la imagen de cómo se intercambian de lugar, y esto pues nos permite disminuir niveles de potasio de una manera impresionante en tiempo muy rápido si el funcionamiento intestinal es adecuado. Nosotros hemos visto que la respuesta es hasta en las primeras 2 horas, o sea, funciona prácticamente igual que la sesión de hemodiálisis, entonces pudiéramos evitarnos en algunos casos hasta dializar pacientes. Bien, los estudios que sustentan este manejo, hay una serie de estudios de Harmonize que lo hicieron como un prospectivo de fase 3, donde con potasios apenas arriba de 5.1 comenzaban a reclutar pacientes, y este pues, estudio se hizo en 44 centros, donde se tomaron en cuenta pacientes de nefrología, cardiología y de investigación general en Estados Unidos, Sudáfrica y Australia. Y tuvo una fase abierta y luego una fase doble ciego, y luego tuvimos la extensión del Harmonize, que la primera parte eran 28 días y la última parte eran 11 meses más, es decir, un año, ¿no? Para ver cómo se mantenían estos pacientes, y se hicieron incluso las mediciones de distintos gramajes para el tratamiento, 5, 10 y 15 de gramos para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que la primera fase eran pacientes que iban en seguimiento del día 8 hasta el día 29, y luego las siguientes, pues decíamos que un año, y estos pacientes alcanzaban, o sea, la propuesta era que alcanzaran normopotasemia a las 24 y 48 horas. Cabe recalcar que en estos primeros estudios, que son del 2014 al 2019, que fue más o menos este tiempo de estudio, no se incluyeron pacientes en terapia de reemplazo renal. Estos pacientes eran totalmente excluidos del estudio, enfermedad renal crónica etapa 5 y terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando hicieron los grupos, eran muy similares en enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y diabetes, pero eran poquitos pacientes a comparación del resto de los pacientes, pero sí existía, y teníamos esta parte de la tasa de filtrado glomerular, que es lo que decíamos, que cuáles eran los pacientes de intención a tratar, ¿no? Entonces, ¿cuándo le dieron seguimiento a los pacientes? Si ven, en las primeras horas, aquí es donde podemos ver mejor cómo el potasio, que llegó a ser de los niveles más altos que ellos medían, que les puedo decir que nosotros tratamos pacientes con 6.6 de potasio 7, y vemos la misma respuesta, ¿ok? Bajan en las primeras horas, antes de 8 horas ya tenemos prácticamente normocalemia con el tratamiento, y si lo seguimos a 24 horas con el tratamiento de mantenimiento, estos pacientes alcanzan ya potasios abajo de 5, y si lo seguimos en el tiempo, que aquí fue los 28 días y lo hicieron a diferentes dosis, se pueden dar cuenta, pues la diferencia de placebo con cualquiera de las dosis pues es muy grande, porque cualquiera de las dosis alcanzó normocalemia, y bueno, la dosis que actualmente manejamos más son las de 10 gramos, ¿no? Entonces, esta que a final de cuentas nos lleva a los lugares adecuados del control de la hipercalemia, y bueno, estos pacientes con todas estas características que yo les dije, pues igual respondieron bien al uso de este medicamento. Esto permitió en el estudio de extensión ver a los 12 meses que los pacientes pudieron mantener su tratamiento sin suspenderlo hasta en el 78% de los casos, es decir, no suspendieron su tratamiento para manejo de insuficiencia cardíaca, de hipertensión, de cardiopatía isquémica, que esa es de las cosas que más nos complicaba y más aumentaba la mortalidad de nuestros pacientes. Yo les compartía en otro foro, y lo quise traer aquí porque siempre lo más difícil es hacerlo la primera vez. Lo más difícil es convencer al primer grupo de médicos que te habla para hacerlo, porque muchos de ellos nos hablan como nefrólogos pensando en que vamos a hacer un montón de cosas más, e incluso diálisis, ¿no? Entonces, yo trabajo con un equipo que es muy basado en evidencia y que no le gusta hacer cosas nuevas tan fácilmente, pero cuando lo prueban se entusiasman bastante, ¿no? Entonces, un paciente post-trasplantado pulmonar que tuvo un episodio de diarrea aguda, que no lo comentó con nadie, se siguió tomando su inmunosupresión, estaba tomando su tacrolimus, y entonces el paciente empieza a tener bradicardia, y le toman exámenes y tiene una creatinina de 2.5, me lo manda el equipo a la consulta pensando que era todo renal, tiene un potasio de 5 en ese entonces, o sea, lo de la creatinina y que por qué estaba pasando, pensando que eran los niveles de tacrolimus y demás. Los niveles de tacrolimus salen altos, le bajamos el tacro, pero no mejora tan fácilmente. ¿Qué está pasando con este paciente? Finalmente lo
evalúo de nuevo en la consulta 48 horas después y tiene una TA de 80-40, una frecuencia cardíaca de 50, y yo, aquí algo no me cuadra. Lo mando a urgencias, le tomamos un electrocardiograma y tenía alteraciones clásicas de hipercalemia. Entonces salen los estudios y tiene un potasio de 6.8. Entonces aquí pues quedan las dudas un poco bien de qué fue todo. Pensando yo como nefróloga, hice un episodio de lesión renal aguda por la hipovolemia de la diarrea, siguió tomando su tratamiento de tacrolimus, los niveles salen altos, lo suspenden, pero el episodio de lesión renal aguda se hizo enfermedad renal aguda y empezó a hacer hipercalemia por el resto de los tratamientos que él utilizaba basales, ¿no? O sea, los demás medicamentos. Entonces lo internamos, lo hidratamos, mejoramos la presión, pero el potasio se mantenía alto. Entonces, hablando con el equipo, bueno, y sí tenía alteraciones electrocardiográficas, gluconato de calcio, diurético. Al día siguiente no baja el potasio, al contrario, que el potasio se mantuvo en 6.8 a pesar de diurético y que empezó a orinar. Entonces el equipo ya un poco más desesperado, pues ponle polarizante. Y yo, bueno, le pongo polarizante, pero oye, tengo una opción distinta, ¿por qué no le damos? No, ponle polarizante. Y yo, bueno, vamos a poner polarizante. Si no jala, le pongo ciclosilicato, sodio de circonio. Bueno, le ponen la polarizante, baja de 6.8 a 6.5. Le digo, ¿ya le puedo poner el ciclosilicato? Haz lo que quieras. Bueno, hago lo que quiero. Entonces le pongo el ciclosilicato a la dosis que corresponde para tratamiento agudo, 5 miligramos cada 8 horas, y a las 24 horas tengo potasio de 5.2. Entonces esto verdaderamente funciona muy, muy rápidamente. Ya estaban pensando hasta que le íbamos a decir al paciente que le íbamos a poner un catéter de hemodiálisis, y la verdad es que se sorprendieron, les gustó mucho cómo funcionó, y de aquí en adelante hemos hecho cosas nuevas con ciclosilicato de sodio de circonio. Por eso les digo que lo más difícil es tener el primer caso y ver el éxito que puede ser. Esto fue lo que le hicimos. Les digo que hasta surgió la pregunta de si hemodilizábamos al paciente. Entonces, pues no, este tratamiento a nuestro paciente lo salvó de hemodiálisis y nos permitió que este paciente mejorara su potasio, lo hidratáramos, mejorara su presión, ajustáramos todos sus medicamentos y se fuera de alta a su casa con tranquilidad. Con el tiempo tuvimos otro estudio que es el Harmonize Global, que demostró a nivel de distintos países este funcionamiento estandarizado para todas las poblaciones, y demostró la eficacia del ciclosilicato de sodio de circonio para el manejo de la hipercalemia, y que nos permitió mantener los tratamientos que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, pues si comparamos ciclosilicato de sodio de circonio con los medicamentos previos que teníamos como quelantes, pues nos permite hacer mejores cosas, pero sobre todo el tiempo en el que responde fue estudiado muy claramente. Incluso en algunos de los artículos dice que hasta en la primera hora comienza a bajar el potasio de manera muy impresionante, y que en las primeras 24 horas, cosa que les digo que me consta, que baja el potasio a niveles prácticamente normales. Estas son las presentaciones que existen. Actualmente la que tenemos más al alcance de la mano son 5 gramos, y esta, les decía yo, la fase de inicial de agudo son 5 gramos cada 8 horas, y después de eso hacemos, y esto puede ser por 24 o 48 horas dependiendo de la respuesta, y después hacemos fases de mantenimiento. Tendré que decir que responde a veces tan bien que les hacemos intercale, o sea, no es que todos los días se lo van a tomar, algunos pacientes se lo toman un día sí y un día no, para que les vaya pues más cómodo a los pacientes. Pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les dije que en los primeros estudios decía que habían sacado todos los pacientes de terapia de reemplazo renal? ¿Cuántos de ustedes ven en su consulta pacientes que como quiera se hemodializan? O sea, que los ven ustedes en su consulta. Pues sí los ven, ¿no? Todavía, o sea, no nada más nefro los ve, porque somos poquitos nefros y son muchos pacientes, y generalmente los pacientes caen en la medicina interna y todos los acompañantes de medicina interna, porque hasta gastro y cardio ven todos estos pacientes. Entonces, muchas veces parece que este tipo de tratamientos nuevos no tienen lugar en el paciente con enfermedad renal crónica que está en hemodiálisis, y la verdad es que, recordando que en nuestro país el sistema de salud no permite a lo mejor que los pacientes tengan tantas sesiones como les corresponde. Hay pacientes que tienen una sesión a la semana, que eso no corresponde. Hay pacientes que tienen 2 sesiones a la semana, pero que a veces es insuficiente cuando tienen mucha enfermedad, insuficiencia cardíaca y tienen hipercalemia. Pues para ese tipo de pacientes, las complicaciones que más los llevan a un internamiento y que más hacen que se compliquen los pacientes son o hipercalemia o insuficiencia cardíaca. Entonces son indicaciones de que un paciente pase más tiempo en el hospital. Entonces, con un medicamento como estos pudiera evitarme eso, a pesar de que mi paciente ya tenga terapia de reemplazo renal.
Entonces, los pacientes que están en hemodiálisis también tienen hipercalemia, es muy prevalente. Los pacientes que están prediálisis, por supuesto, lo tienen mucho más porque termina siendo una de las indicaciones, y principalmente si el paciente ha dejado de orinar o disminuido su volumen urinario, pero cuando el paciente entra en hemodiálisis puede tener incluso esta hipercalemia a pesar de estarse dializando. Recordar que la causa número 1, si los que estuvieron en la serie de pláticas previas, de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica son cardiovasculares. Entonces, a eso le sumo el riesgo de hipercalemia a una arritmia, entonces el riesgo se multiplica, entonces este paciente está en un foco rojo constantemente de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, estos pacientes no queremos, a los pacientes en hemodiálisis pobres que ya tienen un montón de cosas de qué preocuparse, que nos estemos preocupando además por todo lo que suma este riesgo. Entonces, lo que hacemos con corregir esto es disminuir esto, ¿no? O sea, la prevalencia de hipercalemia de 2.4 veces mayor previo a diálisis en el intervalo intradialítico largo o en el corto. Si tenemos pacientes que se dializan a lo mejor jueves y lunes, del jueves al lunes, además es fin de semana, los pacientes se dan una fiesta de alimentos, hacen transgredir la dieta, un montón de cosas, y estos pacientes en ese momento es el mayor riesgo de hipercalemia. Entonces, en ese periodo intradialítico es una gran oportunidad para esos pacientes utilizar un medicamento como esto, que nos permita que no haga hipercalemia y que le permita llegar en mejores condiciones a su terapia de reemplazo renal. Y pues este es el estudio que nos permitió demostrar esto, es el DIALYSE. El estudio DIALYSE hizo una comparación, bueno, lamentablemente como pueden ver la población está un poco sesgada, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Rusia, pero pues esto ya lo hemos visto en la vida real, y lo que quisieron pues fue demostrar la eficacia y seguridad de utilizar este medicamento para llegar a niveles normales de potasio. Hicieron una comparación de, bueno, vamos a dializar pacientes con potasio 2, que es la solución de base que usamos en hemodiálisis, y pacientes que les vamos a poner potasio 3, ¿okay? Que sí incrementa el potasio, y les vamos a dar ciclosilicato de sodio circonio y vamos a ver cómo les va a estos dos pacientes y a quién le va mejor. Pues, oh sorpresa, que les iba mejor, incluso aunque se estaban dializando con más potasio, a los que tenían el ciclosilicato de sodio circonio en el medio de las terapias de reemplazo renal, y luego le hicieron un seguimiento de varias semanas, y esto se mantuvo durante todo el tiempo del estudio, a las 13 semanas de disminución de episodios de fibrilación auricular, que es lo más común, la arritmia más común que vemos nosotros en hemodiálisis, y mantuvo mejores niveles de potasio, de tal forma pues que el racional fue adecuado de pensar que estos pacientes se beneficiaban más del ciclosilicato de sodio circonio en las terapias dialíticas. Y bueno, esto me lo voy a brincar por cuestiones de tiempo, pero bueno, lo demostró como primer target y nos sirve como una oportunidad para este tipo de pacientes. Entonces, este es el resumen de este estudio. Básicamente yo me llevaría esta diapositiva. En los pacientes con hemodiálisis, es seguro para disminuir los episodios de hipercalemia que puedan poner en riesgo la vida de nuestros pacientes el uso de ciclosilicato de sodio circonio para mejorar los niveles de potasio. En conclusión, el uso de ciclosilicato y sodio circonio puede ser una herramienta para mejorar la mortalidad y disminuir el retiro de medicamentos, perdón por la falta de ortografía, que incrementan los niveles de potasio. El uso para el manejo del síndrome cardiorreno metabólico incrementa los niveles de potasio, sin embargo ha demostrado beneficio en sobrevida y morbilidad, por lo que es importante mantenerlos, y el ciclosilicato de sodio circonio es una oportunidad para trabajo colaborativo en beneficio del paciente, y los estudios recientes han demostrado que el uso de ciclosilicato de sodio circonio disminuye los niveles de potasio intradialítico en pacientes con terapia de reemplazo renal crónica que tienen riesgo de fibrilación auricular y arritmia. Y estoy para responder si hay alguna pregunta en los 2 minutos que nos sobraron. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo tengo muchas. Mire, yo he tenido la oportunidad de utilizar dicho tratamiento, me encanta. Como jefa de la unidad de cuidados intensivos en algún hospital donde trabajé, lo solicité como parte del stock del carro rojo. También así lo solicité en urgencias, y actualmente en el nuevo hospital en el cual laboro también así lo hemos solicitado, y nos ha ayudado considerablemente. Farmacoeconómicamente realmente es un medicamento que creo que nos ayuda mucho, sobre todo en los hospitales privados para pacientes que no tienen seguro de gastos médicos. Pero yo quisiera saber si hay alguna contraindicación en algún tipo de
paciente que tenga alguna cirugía de restricción intestinal, de resección intestinal, perdón? Voy a responder esto al nombre de Lilia Rizzo y no de la industria, ¿ok? Porque dentro de las etiquetas de la industria esto debe haber un funcionamiento intestinal adecuado. Nosotros tuvimos un caso en La Desesperada en un paciente con gastrostomía que no bajaba el potasio y estaban ya también para ponerle un catéter de terapia de reemplazo renal. Es un paciente que conocíamos de muchos internamientos previos, que había estado mucho tiempo en hospital. Yo lo conocía ya de 2 años previos y me negaba a ponerle un catéter de hemodiálisis a un paciente tan torturado. Sentía yo que iba a ser demasiado. Entonces quise darle la oportunidad y ofrecerle este tratamiento y nos evitamos la terapia de reemplazo renal y el paciente se fue a casa. ¿Y en alguna ocasión se te ha ocurrido ponerlo por vía rectal? No, no he tenido ni el caso ni la oportunidad, pero si pensar en el racional me parece que pudiera ser una oportunidad, ¿eh? O sea, porque pues es absorción igual. O sea, porque se absorciona así es. a partir de todo el intestino. Yo he visto casos de cambio en el potasio en las primeras 30 minutos en un chico que tenía un potasio no tan alto, de 7, pero que ya estaba entrando en bradicardia. Al administrarlo en menos de 30 minutos, la frecuencia se fue de 50 a 75. Entonces, verdaderamente, pues es un medicamento bastante accesible para el beneficio que obtiene, a mi criterio. Sí, claro, el costo-beneficio es monstruoso, o sea, sí, verdaderamente. No sé si alguien aquí lo ha utilizado y si tiene alguna duda. Una de las cosas que pasa cuando se los damos la primera vez a los pacientes es que sí hay que decirles que es un medicamento caro, pero explicar el caro contra una sesión de hemodiálisis. O sea, una caja de un mes cuesta lo que cuesta una sesión de hemodiálisis. Con tener los 10 miligramos, los 10 gramos, perdóname, ahí es suficiente para que de ahí después le expliques, porque a lo mejor una hora después ya no tienes paciente a quien explicarle nada. No, esto ¿verdad? en hospitalizados, pero para el manejo crónico del de la consulta, o sea, yo he visto que cuando hemos llegado ya al entendimiento, los pacientes lo mantienen. O sea, yo estoy súper contigo en esta parte de, y creo que más o menos lo hicimos juntas el movimiento de este medicamento, porque sí hace una diferencia del manejo convencional a lo que está en los libros viejitos a lo que hacemos ahora. O sea, sí hay diferencia. Y en quien no le puedes colocar un catéter por falla cardíaca y que tienes un potasio alto, como es un adulto mayor, frágil, la verdad es que pues, salva vidas. Sí, claro. Pues yo agradezco mucho tu participación. Gracias. De verdad no hay preguntas. ¿Qué? Es que hay tantas cosas que yo quisiera preguntar, pero me da pena. Pero bueno, muy agradecida y pues te entregamos tu reconocimiento y tu regalito. Muchas gracias, Carla.